Es el caso de una migración forzosa, de un campo de concentración y de la uniformidad enajenante de una marcha militar. El caos, lo desconocido, se asocia simbólicamente con lo femenino. Eso se debe en parte a que todas las cosas que hemos ido conociendo nacieron en un primer momento de lo desconocido, de la misma forma que todos los seres con los que nos hemos encontrado nacieron de madres. El caos es mater, origen, fuente, madre, materia, la sustancia de la que están hechas las cosas. Es también lo que importa o lo que hay, el último objeto de pensamiento y comunicación. En su versión positiva, el caos encarna la posibilidad, el origen de las ideas, el ámbito misterioso de la gestación y el nacimiento. Como fuerza negativa es la procelosa oscuridad de una caverna, el accidente en la cuneta de una carretera, es la madre osa que, desviviéndose por sus crías, te identifica como potencial depredador y te desmiembra. El caos, el eterno femenino, es también la fuerza devastadora de la selección sexual. Las mujeres son muy exigentes a la hora de emparejarse. La mayoría de los hombres no está a la altura de sus criterios. Por eso en las páginas web de citas, las mujeres suspenden al 85% de los hombres en lo que se refiere a atractivo. También es por ese motivo que todos nosotros tenemos el doble de antepasados femeninos que masculinos. Imagina que todas las mujeres de toda la historia han tenido un hijo de media. Y ahora imagina que la mitad de los hombres de toda la historia han sido padres al menos en 2 ocasiones. Si lo han sido, mientras que la otra mitad no lo ha sido nunca. Es la mujer, en el papel de la naturaleza, la que mira a la mitad de los hombres y les dice no. Para los hombres se trata de un encuentro directo con el caos, algo que sucede con una fuerza devastadora cada vez que no consiguen una cita. Esta selección por parte de las mujeres también explica por qué somos tan diferentes del antepasado común que compartimos con nuestros primos chimpancés. Mientras a estos se les siguen pareciendo mucho. Es la tendencia femenina a decir que no, más que ninguna otra fuerza, lo que ha dirigido nuestra evolución de tal forma que nos hemos convertido en las criaturas creativas, trabajadoras, erguidas y de gran capacidad cerebral que somos. Es la naturaleza, en el papel de la mujer, la que dice: mira, chaval, vales para ser un colega, pero nuestra experiencia compartida hasta el momento no me ha indicado que tu material genético sea apropiado para que se continúe propagando. Los símbolos religiosos más profundos sacan su fuerza, en gran medida, de esta subdivisión conceptual subyacente y fundamentalmente bipartida. La estrella de David, por ejemplo, se compone del triángulo que apunta hacia abajo, el de la feminidad, y el que apunta hacia arriba, el masculino. Lo mismo ocurre con el yoni y el lingam del hinduismo, que aparecen cubiertos por serpientes, nuestras adversarias agitadoras ancestrales. Así el lingam de Shiva se representa con deidades en forma de serpiente llamadas nagas. En el antiguo Egipto se representaba a Osiris, dios de la tierra, y a Isis, diosa del inframundo, como 2 cobras idénticas con sus colas entrelazadas. El mismo símbolo se usaba en China para retratar a Fuxi y Nuwa, creadores de la humanidad y de la escritura. Las representaciones en el cristianismo son menos abstractas, poseen rasgos personales. Las 2 imágenes occidentales más conocidas, la Virgen María con el Niño Jesús y la Pietà, representan la unidad dual mujer-hombre, igual que la tradicional insistencia en la androginia de Jesucristo. Por último, habría que anotar también que la propia estructura del cerebro a nivel morfológico parece reflejar esta misma dualidad. En mi opinión, hay que entenderlo como una indicación de la realidad fundamental, más allá de la metáfora, de la división simbólica femenino-masculino, ya que el cerebro se adapta por definición a la realidad. El Conon Goldberg, discípulo del gran neuropsicólogo ruso Alexander Luria, ha propuesto sin ambajes y con gran lucidez que hasta la estructura hemisférica del córtex refleja la división fundamental entre novedad, lo desconocido o el caos, y rutina, lo conocido, el orden. Es cierto, no alude a los símbolos que representan la estructura del mundo para referirse a esta teoría, pero mejor así. Una idea resulta más creíble cuando aparece como consecuencia de investigaciones propuestas en diferentes ámbitos. Ya sabemos todo esto, pero no sabemos que lo sabemos. Sin embargo, lo entendemos inmediatamente cuando se expone de una forma similar. Todo el mundo entiende el orden y el caos, el mundo y el inframundo, cuando se explica en estos términos. Todos sentimos el caos que se esconde detrás de todo lo que nos resulta familiar.
Por eso entendemos las historias extrañas y surrealistas de Pinocho, La Bella Durmiente, El Rey León, La Sirenita y La Bella y la Bestia, con sus incursiones eternas en lo conocido y lo desconocido, el mundo y el inframundo. Todos hemos estado en repetidas ocasiones en ambos lugares, a veces por casualidad, a veces por decisión propia. Muchas cosas comienzan a encajar cuando empiezas a entender conscientemente el mundo de esta forma. Es como si lo que sabes de tu cuerpo y de tu alma se correspondiera con lo que sabes de tu intelecto. Pero hay algo más. Este tipo de conocimiento prescribe a la vez que describe. El conocimiento del qué te ayuda a saber el cómo. El es, a partir de el cual obtienes el debería. La yuxtaposición taoísta del yin y el yang, por ejemplo, no se limita a representar el caos y el orden como los elementos fundamentales del ser, sino que también te dice cómo comportarte. El camino, la senda de vida taoísta, se representa con el límite entre las dos serpientes idénticas. El camino es la senda del buen ser. Es el mismo camino al que se refiere Jesucristo en los Evangelios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Habitamos eternamente el orden, que está rodeado por el caos. Eternamente ocupamos territorio conocido, rodeado por lo desconocido. Cuando conseguimos conciliar ambas cosas de forma adecuada, sentimos que nuestra implicación tiene un valor. Estamos adaptados, en el sentido más profundamente darwinista, no al mundo de los objetos, sino a las metarrealidades del orden y el caos, el yang y el yin. El caos y el orden dan forma al eterno y trascendente entorno de la vida. Abarcar esa dualidad fundamental significa estar en equilibrio, teniendo un pie plantado firmemente en el orden y la seguridad y otro en el caos, la posibilidad, el crecimiento y la aventura. Cuando la vida se revela de forma súbita como algo intenso, fascinante y cargado de significado, cuando el tiempo pasa y estás tan absorto en lo que haces que ni siquiera te das cuenta, es allí y entonces cuando te encuentras precisamente en la frontera entre el orden y el caos. El significado subjetivo que encontramos allí es la reacción a nuestro ser más profundo, nuestro yo instintivo fundamentado en la neurología y la evolución, que indica que estamos garantizando la estabilidad y al mismo tiempo la expansión del territorio habitable productivo, del espacio personal, social y natural. Es donde hay que estar en todos los sentidos, es donde estás cuando y dónde las cosas cuentan. Es asimismo lo que la música te dice cuando la escuchas, más incluso probablemente cuando bailas, cuando sus múltiples y armónicas ondas que navegan entre lo previsible y lo imprevisible hacen que el sentido emerja de lo más profundo de tu ser. El caos y el orden son los elementos fundamentales, porque todas las situaciones que vivimos, e incluso cualquiera que se pueda vivir, se forman a partir de ambos. No importa dónde estemos, hay cosas que podemos identificar, utilizar y predecir frente a otras que ni conocemos ni entendemos. No importa quién seamos, un nómada del desierto del Kalahari o un banquero de Wall Street, hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no. Y es por eso que ambos pueden entender las mismas historias y existir dentro de los confines de las mismas verdades eternas. Por último, la realidad fundamental del caos y el orden es cierta para todos los seres vivos, no solo para nosotros. Los seres vivos siempre se encuentran en lugares que pueden dominar, lugares que están rodeados de cosas y situaciones que los hacen vulnerables. El orden no es suficiente. El individuo no puede mantenerse estable, seguro e inalterado, porque siempre hay cosas nuevas de gran importancia que quedan por aprender. No obstante, el caos puede llegar a ser demasiado. Nadie puede soportar durante mucho tiempo verse superado por las circunstancias mientras aprende lo que aún le falta por aprender. Así pues, tienes que tener un pie plantado en lo que ya dominas y entiendes, y el otro en lo que estás descubriendo y aprendiendo a dominar ahora mismo. De esta forma, como individuo, te habrás situado en el lugar donde el terror existencial está bajo control y te encuentras seguro, aunque también estás alerta y ocupado. En este punto, donde puedes encontrar algo nuevo que dominar y donde puedes mejorar, es aquí donde se encuentra el significado.